Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo que estés ahí acompañándome. Te invito a que traigas tu Biblia y también a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este día. Hoy te volvemos a reconocer como el Dios vivo, el Dios verdadero, el único a quien deseamos servir por siempre. Por favor, ahora que tu Espíritu Santo nos dirija a leer tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Amén. La lección de escuela sabática para esta semana lleva por título El primer viaje misionero de Pablo. El versículo para memorizar lo encontramos en Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39, y dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Sin ninguna duda el Evangelio debía llegar tanto a gentiles como a judíos. El primer informe explícito que tenemos sobre gentiles que se unen a la fe a gran escala corresponde a Antioquía. En otras palabras, fue en Antioquía donde se fundó la primera iglesia gentil, aunque allí también había un contingente importante de creyentes judíos. Debido al celo misionero de sus fundadores y al nuevo impulso proporcionado por la llegada de Bernabé y Pablo, la iglesia creció rápidamente y se convirtió en el primer centro cristiano importante fuera de Judea. De hecho, en algunos aspectos incluso superó a la iglesia de Jerusalén. Mientras los apóstoles todavía estaban apostados en Jerusalén, Antioquía pasó a ser el lugar de nacimiento de las misiones cristianas. Fue desde allí y con el apoyo inicial de los creyentes locales que Pablo partió rumbo a sus 3 viajes misioneros. Debido al compromiso de ellos, el cristianismo llegó a ser lo que Jesús había previsto, una religión mundial. La lección para el día 12, domingo 12 de agosto, lleva por título Salamina y Pafos. En Hechos 13, Lucas vuelve a trasladar la escena de Antioquía para presentar el primer viaje misionero de Pablo, que ocupa 2 capítulos enteros. Desde allí hasta el final del libro, la atención está puesta en Pablo y en sus misiones gentiles. Este es el primer esfuerzo misionero de Hechos planificado en forma intencional y esmerada por una iglesia en particular. Sin embargo, Lucas es cuidadoso al destacar que ese esfuerzo se originó en Dios, no por la iniciativa propia de los creyentes. No obstante, la clave es que Dios puede obrar solamente cuando nos colocamos voluntariamente en una posición en la que Él pueda usarnos. Te invito a que leamos Hechos, capítulo 13, versículo del 1 al 12, mientras pensamos qué elementos principales quiere enfatizar Lucas sobre las actividades de Bernabé y Pablo en Chipre. Un periodo de oración intercesora y ayuno precedió a la partida de los misioneros. En este contexto, la imposición de manos básicamente fue un acto de consagración, encomendarlos a la gracia de Dios. Veamos qué dice Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 12. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos,
dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. La isla de Chipre se encuentra en el extremo noreste del mar Mediterráneo, no lejos de Antioquía. Era natural comenzar en ese lugar, no solo porque Bernabé era de Chipre, sino también porque el Evangelio había llegado a la isla. Sin embargo, aún quedaba mucho por hacer. Una vez en Chipre, Bernabé y Pablo, y Juan Marco, el primo de Bernabé, predicaron en las sinagogas de Salamina. Esta era la práctica habitual de Pablo, predicar primero en las sinagogas antes de dirigirse a los gentiles. Como Jesús era el Mesías de Israel, era más que natural que compartir el Evangelio con los judíos primeramente. Después de Salamina se trasladaron al oeste, predicando, suponemos, de camino hasta llegar a la capital, Pafos. A continuación el relato gira en torno a dos personas, un hechicero judío llamado Bar-Jesús, conocido también como Limas, y Sergio Paulo, el gobernador romano local. La historia es un buen ejemplo de cómo el Evangelio se topó con respuestas contrastantes. Por un lado, con una abierta oposición, por el otro, con una fiel aceptación incluso por parte de gentiles de gran prestigio. El lenguaje de Hechos 13:12 implica claramente que hubo conversión. Piensa en lo siguiente, en este caso, fue un judío el que se resistió a la verdad, mientras que un gentil la aceptó. Esto, ¿cómo podría ayudarnos a entender por qué a veces los creyentes de otras confesiones religiosas son más difíciles de alcanzar con la verdad que los no creyentes? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Seguro de sí mismo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. El temor nos hace realizar actos verdaderamente asombrosos. El más alérgico al agua, que nunca ha entrado a una piscina y que por supuesto no sabe nadar, puede cruzar un río desbordado como si fuera un tritón olímpico si lo vienen persiguiendo para matarlo. El temor está relacionado con la inseguridad. Es probable que a ti te haya ocurrido algo similar. Un amigo mío saltó una zanja de 3 metros de ancho como si fuera lo más simple del mundo porque una serpiente de cascabel lo atacó de repente. El apóstol se refiere aquí al temor que es fruto de la cobardía, no al deseable temor de Jehová, que poseen todos los creyentes. Como dice el apóstol, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El temor de que habla San Juan es lo opuesto a la confianza. Por eso, no debe tener lugar en la mente del cristiano. ¿Cómo puede echar fuera el perfecto amor al temor? Lo hace porque el perfecto amor se centra en Dios. El cristiano que ama a Dios con todo su corazón no tiene por qué temer, pues, como dijo el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que ama verdaderamente no tiene miedo de Dios, ni tiene por qué temer las artimañas de los hombres. Es lo que ocurría con nuestro Señor cuando dormía en la barca mientras la tempestad llenaba de terror a los discípulos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús no tenía miedo de nada? Ahora conoces la respuesta, porque tenía verdadero amor y estaba perfeccionado en el amor. Como dice nuestro texto, siempre admiramos su valor cuando se dirigía a Jerusalén, por última vez. Dice la Biblia que cuando se cumplió su tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. No tuvo miedo, sino un temor reverente, completamente diferente del temor servil. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar:
que en la palabra de Dios hay constantes exhortaciones a tener valor y vivir con valor. Parece que el valor es una de las virtudes destacadas del cristiano que vive con Cristo en su corazón. Mira que te mando que te esfuerces, dice nuestro Dios, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Pídele a Dios que te libre de la tiranía del temor y que te llene del poder y del amor del Espíritu Santo. Es una de las bendiciones que más necesitamos en el duro y difícil camino de la vida. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.